¿Qué nos va dejando este 2024 en cuanto al ámbito económico del Perú? ¿Qué proyecciones hay para el 2025? Vamos a analizarlo aquí en Las Cosas Como Son. Soy Jorge Rodríguez y me acompaña David Tuesta, exministro de Economía, actual presidente del Consejo Privado de Competitividad. Bienvenido a RPP, señor Tuesta. Muy buenas noches. ¿Cómo está? Muy buenas noches, encantado. Hace solo algunos días, la presidenta Dina Boluarte anunció el incremento de la remuneración mínima vital. ¿Qué impacto puede tener este anuncio y su puesta en marcha a partir del 1 de enero para la economía del Perú? Eh, varias cosas, ¿no? Es una medida que impacta muy poco a la mayoría de peruanos, ¿no? Recordemos que el 75 más de la población económicamente activa están en la informalidad. Y del 25% como máximo que está trabajando en la formalidad, es decir, aquellos trabajadores que están en planilla, apenas muy pocos, ¿no? Muy probablemente no más del 8% de ese 25% está ganando el salario mínimo. Entonces, en principio, estamos hablando de un segmento muy reducido que en principio se vería afectado, y utilizo la palabra afectado, con esta medida. ¿Por qué? Porque, aquellos trabajadores formales, ¿no?, que están ganando el salario mínimo, en su mayoría pertenecen a empresas de mediano o pequeña dimensión. Ok. Entonces, están haciendo el esfuerzo porque estar en la formalidad y pagar a sus trabajadores planilla, pero cuando se le empieza a incrementar ese pago que tiene que realizar adicional, si bien es cierto son 105 soles, hay que tener en cuenta que también tiene que pagar ese incremento por la CTS, que es un sueldo adicional que se tiene que pagar, que eso sirve como base de salud que se tiene que pagar al trabajador, y las vacaciones pagadas. Entonces, una gran empresa lo puede enfrentar sin problema. De hecho, la gran mayoría de trabajadores que están en las grandes empresas ganan por encima del salario mínimo. El problema son esas pequeñas empresas que quieren hacer el esfuerzo por estar en la formalidad y el incremento del salario mínimo les significa un problema y por tanto puede ser un incentivo para ya no hacer el esfuerzo porque estén en la formalidad, Claro. sino llegar a arreglos que están fuera de la norma, ¿no?, para seguir manteniéndose trabajando. Entonces, esta medida podría tener un impacto directo con el incremento de la informalidad, que ya es uno de los grandes problemas, ¿no?, que tiene la economía del Perú. Efectivamente, esto al final no es ningún, se ha querido vender, digamos, como un paquete, un regalo de Navidad, ¿no?, una envoltura para la población, se ha hecho tanto parafernalia sobre el tema, pero la verdad es una medida totalmente populista, inefectiva, y que termina de poner pues una cadena más pesada de la informalidad al país, ¿no? Ese es fundamentalmente el resultado de este tipo de normas, cuando si uno realmente quisiera que los trabajadores, en general todos, ya no solamente ese porcentaje que está en planilla, sino todos los peruanos pudieran mejorar su sueldo, lo que debería realizar son medidas que fomenten el crecimiento de las empresas, que inviertan más, que las pequeñas empresas puedan volverse empresas cada vez más grandes, que puedan contratar a más trabajadores. Y por otro Claro. lado también desarrollar políticas que mejoren el capital humano, ¿no?, de los peruanos, ¿no? Esa combinación de estas dos medidas que implica pues reformas importantes son las que realmente irían mejorando el salario de todos los peruanos, ¿no? Pero esas son justamente las cosas que no se están haciendo en el país. Usted ha mencionado una palabra, crecimiento. Seguimos contigo aquí en Las Cosas Como Son. Soy Jorge Rodríguez, te acompaño en esta edición del programa. Estamos conversando sobre la economía del Perú con David Tuesta, exministro de Economía, presidente del Consejo Privado de Competitividad. Señor Tuesta, el ministro de Economía, José Arista, ha sido muy optimista en cuanto a las cifras que nos deja este 2024 y sus proyecciones para 2025. ¿Podemos también tener ese mismo optimismo o no? Eh, a ver,
Yo creo que el análisis del crecimiento económico hay que hacerlo en varias dimensiones, ¿no? La Ajá. primera quizás es tomando en cuenta lo que sucedió el año 2023, ¿no? En 2023 tuvimos un contexto de recesión económica, el crecimiento fue negativo, menos 0,6%. El 2024 vamos a tener un crecimiento de 3,2 probablemente. Recuérdense que las proyecciones del Ministerio de Economía y Finanzas para este año estaban en torno al 3,5, o sea, el 3,2 en principio no está mal, ¿no? Claro, Eso va por fue ahí, lo que se anticipó, va por ahí. ¿de acuerdo? Correcto, entonces está en línea, ha sido un año ok, retador, por cierto, no han hecho, ha habido crecimiento, sin duda pudo haber sido mejor si no hubiéramos tenido todas estas complejidades en el ámbito político. No obstante, es un crecimiento interesante y en general nos coloca relativamente bien de cara al 2025 también, ¿no? Es muy Ok. probable que el crecimiento se mantenga en torno al 3%. Y ahí no hay que basarnos no solamente en lo que dice el MEF, ¿no? En la última proyección del Banco Central de Reserva de este mes, ha subido su proyección para el 2020 para el 2025 e indica que el crecimiento va a estar en torno a ese 3%. Entonces, eso en principio son buenas noticias, vamos a decir, si tenemos en cuenta que en 2023 estábamos en negativo. Tendríamos 2 años creciendo en torno al 3%. Es malo en términos, ya si queremos comparar con los mejores crecimientos que tuvimos hace una década, cuando la economía crecía en torno al 5 al 6%. Sí, claro, Y esto claro. nos plantea, y esto nos plantea una reflexión, ¿no? Que si bien crecimientos de 3 son buenos, no van a ser suficientes para, por ejemplo, reducir el actual nivel de pobreza que tiene el Perú de manera acelerada. Recordemos que en el año 2019, antes de la pandemia, la tasa de pobreza era del 20%. El año pasado, esta tasa de pobreza está en 30%, 10 puntos más. Entonces, si queremos regresar a esa tasa de 20 que teníamos en 2019, deberíamos crecer a mayor ritmo, no a 3, deberíamos estar creciendo a 5, 6%. Creciendo a 3 nos va a demorar muchísimos años, ¿no? Regresar a esa tasa prepandemia. Entonces, por tanto, desde ese punto de vista, pues sí, no merita tener una visión tan optimista o sentirnos bien que estemos creciendo 3. De hecho, yo creo que el propio ministro de Economía y Finanzas ha sido claro también en señalar que ese 3% no es para estar contentos, ¿no? Pero requerimos para crecer más pues un mayor consenso en el ámbito Claro. político para ponerse de acuerdo en torno a las reformas que se necesitan, ¿no? Y sobre ese punto, el Banco Mundial ha señalado que el Perú tiene un potencial de crecimiento de hasta el doble de lo que estamos creciendo. Hablamos de 6%, pero que se necesitan una serie de reformas. ¿Cuáles serían las más importantes, señor Tuesta? ¿Qué reformas necesitamos para que nuestra economía consiga ese potencial, ¿no? Que al menos internacionalmente están observando? Crecer en el país requiere destrabar varios, vamos a poner el término, aneurismas, ¿no? Que tenemos dentro de las arterias, ¿no? Se necesita destrabar esas arterias, ¿no? Claro. Y yo creo que hay al menos dos que son claves, ¿no? Y que están impidiendo que el sector privado, la inversión privada crezca. Recuérdense, para que los oyentes también lo entiendan, que la única manera de generar empleo es que haya más empresas, más trabajo, más empresas creciendo, porque son las empresas las que demandan trabajadores, ¿no? Y acá hay dos cosas que traban, ¿no? La primera son los altos costos burocráticos o de la excesiva regulación. Y esto se lo puede contar cualquier bodeguita, ¿no? Cuando la municipalidad lo visita cada rato, ¿no? Poniéndole multa por, de verdad, por una serie de cosas que en muchos casos no se entiende, con permisos a veces excesivos, ¿no? Criterios para los temas de defensa civil, que está bien, la defensa civil tiene que estar, pero los certificados que se exigen en muchos casos están hechos para que se incumplan, no para que se cumpla la norma. Multas, permisos, licencias, ¿no? Eso es en el ámbito municipal. Si avanzamos un poquito más en el ámbito de las infraestructuras,
la intromisión permanente de la Contraloría General de la República y de otras instituciones que traban también el avance de las obras que el país necesita, trámites, ¿no? Una serie de expedientes para la que la gran minería puede invertir y que termina triplicando el tiempo normal que deberían demorar estos procesos. Okay. Todo eso, al final, restringe la posibilidad de crecer. Bueno, el sistema tributario también, sobre todo a las pequeñas empresas, ¿no? Donde cuando empiezan a asomar, a crecer, pues les cae la municipalidad, la SUNAT, entonces prefieren estar escondidos, y eso, que se mantengan pequeños, implican que no pueden, o sea, no hay espacio para contratar más trabajadores. Uno lo que debería fomentar es que crezcan, darle la bienvenida al crecimiento a esas pequeñas empresas para que puedan absorber más mano de obra. Y el otro problema, que va un poco por esa línea, son las excesivas cargas de contratación laboral, ¿no? En general, también en este caso el Banco Interamericano de Desarrollo es el que estima que contratar a un trabajador cuesta el 70% más de lo que se paga en planilla. Y ya había comentado inicialmente el tema de las CTS, las vacaciones pagadas, el tema de salud, y el trabajador, que cuando esté en planilla tiene que afrontar el 10% de ONP o de AFP, ¿no? Entonces, esas cosas al final, con sueldos bajitos, ¿no? Y empresas muy pequeñitas, pues cuesta asumir todo eso, ¿no? Entonces, ahí están los dos principales retos, y para hacer esos cambios se necesita, pues, que nuestras fuerzas políticas dejen de estar buscando, pues, esos intereses particulares, oscuros, ¿no? Y más bien dedicarse a hacer esta reforma de fondo. ¿Y cómo vamos en cuanto a la inversión privada y qué relación tiene esta situación de inseguridad que vive el país, que desanima muchas veces a emprendedores en el Perú, pero también a capitales que quieren venir desde el extranjero? Sin duda es otro elemento. Yo comentaba que realmente las arterias atrofiadas o bloqueadas son muchas, ¿no? Estas arterias para el crecimiento, mencioné dos, pero efectivamente el tema de la seguridad es sumamente importante e incrementa los costos, ¿no? Para todo el mundo. Y nuevamente, ¿no? Si es una preocupación para la gran empresa, fíjese, la gran empresa en principio tiene los recursos, bueno, podría ser utilizado mejor, ¿no? Pero tiene los recursos para defenderse seguramente, ¿no? Para invertir, vamos a decir, o gastar en seguridad, ¿no? El gran problema son las pequeñitas, y en particular estas pequeñas empresas que están en distritos que son tierra de nadie, ¿no? En la área periurbana, donde no hay policía, no hay serenazgo, no hay nada, y donde básicamente se va imponiendo la ley de las mafias, de las bandas, ¿no? Que les piden cupos para darles seguridad, según indican, donde se ven obligadas de lo poco que tienen, invertir en rejas en sus tiendas, cámaras de seguridad, lo cual al final restringe también o genera fricción para el desarrollo de sus negocios, ¿no? Sin duda es un problema, representa casi el 3% del Producto Bruto Interno, que se pierde justamente por la inseguridad, porque se tiene que utilizar recursos que bien podrían servir para pagar un trabajador más, por ejemplo, se tienen que utilizar en defenderse, ¿no? Y vender menos, porque tienen que cerrar la tienda más temprano, etcétera, ¿no? Muy bien, señor Tuesta, muchísimas gracias por este diálogo con RPP. Gracias y feliz año 2025. Feliz 2025 para usted y todos sus oyentes. Hasta luego. Gracias. David Tuesta, exministro de Economía, presidente del Consejo Privado de Competitividad, aquí en Las Cosas Como Son. Volvemos para analizar todas estas reformas que se han ido presentando a través de distintos proyectos de ley en el Congreso de la República. Bueno, malo o todo lo contrario, vamos a analizarlo aquí.